Shalom, bienvenido a otro encuentro más de su programa. Aquí el día de hoy le traemos la segunda parte, ¿por qué Jesús no me responde? Y es una pregunta muy buena que cada uno de nosotros debe de hacerse en el día de hoy, ¿por qué Jesús no me responde? Es muy importante porque define una vida espiritual con Jesús. Hay palabras que nosotros debemos clamarle, decirle a Jesús, y esas palabras deben de ser contestadas. Por ejemplo, tenemos en el libro Mateo 28, vamos a ver, Mateo 28, a ver qué nos dice Mateo 28, creo que es el 18. Mateo 28, porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda potestad. Y si toda potestad le es dada al Señor, cuánto más necesitamos nosotros de que Él nos responda a nuestra necesidad, nos responda nuestra verdad. Hay un problema de nosotros los seres humanos que hemos creído y muchas informaciones, pero la palabra de Dios dice en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, en la cual os no parece que tenéis vida eterna y es a la que dan testimonio de mí. Entonces, vamos a ver en estos momentos, un poco breves, los testimonios que tenemos de la palabra de Dios, porque es que Jesús dice que escudriñemos su palabra porque ella dan testimonio de él. Entonces, vamos a comenzar con un proyecto, vamos a comenzar con este proyecto de la que significa la palabra elder. Elder, esa palabra es muy importante. Aquí, vamos a verlo aquí primero. Aquí dice la Biblia. En la Biblia, los presbíteros son líderes de la iglesia primitiva, a menudo traducidos como ancianos sacerdotes, y se le encomienda el gobierno y la enseñanza. El término se refiere tanto a la escritura de liderazgo dentro de la comunidad cristiana primitiva como a los consejos de presbiterio de ancianos que se encargaban de las decisiones. La Biblia describe sus funciones como la de enseñar, guiar a la comunidad y la necesidad de que sean dignos de honor. Eso es un tremendo paso porque eso mismo fueron los pasos que Jesús nos dio. Por eso que dicen en Juan 5:39, escudriñad las escrituras en la cual os no parece que tenéis la vida eterna y eso es la que dan testimonio de mí. Porque Jesús fue dignos de honor, fue digno de honor. Él guió la comunidad, la necesidad que tenían, entonces lo enseñó. Y aquí nos está diciendo que debe tener un liderazgo dentro de la comunidad cristiana primitiva, como los consejos o los presbiterios. Entonces ya sabemos que los presbiterios es un tipo de anciano o obispo o sacerdote. Mírenlo ahí como lo dice. Dice traducido como anciano o sacerdote. Y se le encomienda esos libros. También lo podemos ver en Timoteo, en la carta de Timoteo, la carta de Tito, la carta de Santiago, según de Timoteo. Todo eso fueron ellos presbiteros, que significa anciano o sacerdote. Se le encomienda el gobierno y la enseñanza. Eso es la Biblia que está hablando ahí. Por ejemplo, no soy yo el que lo estoy diciendo, es la Biblia, pero vamos a ver ahora en esta parte aquí qué nos dice la palabra según el espíritu de profecía.
porque a muchas personas no les gusta el espíritu profecía. Dice aquí elder en sentido bíblico presbítero. Aquí está. Vamos a ponérselo en grande para que lo vean. Ahí está, elder. Elder es el nombre, este que está aquí. Ese es elder, que significa presbítero, anciano o sacerdote. Entonces estamos viendo de que aquí dice con el comentario del espíritu de la profecía, dice, a veces Ellen de White usa el nombre, dice a veces, pero no creo que sea a veces, porque ella lo usa todo el tiempo, porque su esposo fue un elder también. Dice, Ellen White usa elder para referirse al término presbítero del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Timoteo hablando del liderazgo pastoral o administrativo de las iglesias primitivas. O sea, por ejemplo, que ellos usaban mucho al sacerdote en ese tiempo. Entonces dice aquí, y conclusión, dice una sola palabra, el del sentido administrativo, anciano de iglesias, sentido de respeto de persona de mayor y sentido bíblico, presbítero. Entonces, estamos viendo algo interesante aquí. Dice, cita específica donde Ellen White usa el elder en cualquier de estos sentidos, la necesita para esta aclaración doctrinal. Elder como anciano de iglesia, oficio organizado. Elena de White usa elder para referirse a un líder local nombrado por iglesia, funciones espirituales y administrativas. Dice aquí el Evangelio Gospel Walker, o sea, trabajador del Evangelio, 1915, el capítulo es The Need a Worker in the Church, o sea, necesita un trabajador en la iglesia. Claro que sí. Dice distinguir responsabilidad de elder y diácono, mostrando el elder es un líder espiritual con deberes doctrinales y pastorales. Tremendo. Eso según Testimonio de la Iglesia, volumen 5, páginas 618 y 619. Y ustedes van a ver dentro de unos minutos por qué yo le estoy leyendo esto. Dice, aconseja a los church elders sobre su manera de dirigir con mansedumbre sin autoritarismos. Eso es verdad. Eso es una gran realidad. Entonces, vamos a ver aquí. Ya leímos eso. Esto está muy interesante. Dice aquí, Manuscrito Release. Manuscrito Release, volumen 13, página 300. Señala que los elders deben ser guardianes de la espiritualidad de las iglesias. Ahí lo están viendo por ustedes mismos. Y déjame moverlo un poco más ahí. Ahí se está viendo claro cómo lo dice ahí. Está un poco pequeña la letra. Porque esto fue un trabajo que me trajo precisamente un elder. Y me lo entregó porque yo le había dicho que me buscara esa información. Y él muy amable lo hizo. Dios lo bendiga. No digo su nombre porque para no complicarle la vida. Y dice aquí, elder como persona mayor o hermano respetado. Elena G. de White usa simplemente para referirse a un creyente mayor, no como cargo. Dice referencia. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 31, dice the message of warning of the appear. Dice, habla de elder en el sentido de los hermanos mayores que aconsejan a los jóvenes. El elder es un consejero. Review and Herald, 14 de enero de 1909. Utiliza elder, brother, para describir a un creyente de experiencia. Y es donde hago un paréntesis, porque señores, miren, yo he visto a veces personas que lo seleccionan para ancianos y no tienen conocimiento de la Biblia. No se puede. Seleccionar un anciano que no tenga conocimiento de la Biblia no es bueno. Dios no le agrada eso porque no tiene sentido.
cómo va a dirigir las iglesias, cómo va a ser un sacerdote de la iglesia, como ya yo le había leído. Dice aquí, explica que los líderes bíblicos tenían responsabilidades doctrinales de instrucciones y vigilancia espiritual. Ahí lo pueden ver en amarillo. Esa página, esa línea amarillo ahí lo dice. Y entonces es muy importante, dice, aquí, primera parte, vamos a leer eso. Dice, Elena G. de White, Elder lo usaba como anciano de iglesia, un cargo espiritual designado localmente. Dice, un elder debe enseñar, cuidar la doctrina y ser ejemplo. Sus funciones son distintas a la del diácono y completamente al pastor. Dice, también pueden significar simplemente persona mayor o hermano experimentado. En sentido bíblico corresponde al presbítero del Nuevo Testamento. Ya como yo le había dicho que aquel tiempo le decían anciano o sacerdote. Aquí tiene cita Elena G. de White donde aparece el concepto de elder todo explicada y presentada en español. Dice elder como anciano de iglesia, oficio administrativo y espiritual. Entonces vamos a pasar a la siguiente página. Aquí no menciona alguna cosa o funcione, porque esto es un seminario preparado para estas personas que van a ser elder. ¿Qué significa elder? Elder es el pastor de la iglesia. Dice aquí, un anciano de la iglesia que debe ser un hombre de oración, de fe y de experiencia en la cosa de Dios. Totalmente de acuerdo. Dice, los ancianos de la iglesia deben estar capacitados para dar consejo sabio y enseñanza sana. Muy de acuerdo. Dice, los ancianos y ministros deben trabajar juntos en el cuidado del rebaño, 100%. Pablo nombró anciano en cada iglesia para preservar el orden y la sana enseñanza, 100% de acuerdo. Dice aquí, los ancianos elder debían guardar las iglesias de falso maestro. Excelente. Entonces, estamos bien, esos son parte del seminario, pero aquí es donde yo empiezo. Y déjame leerle también esa que están ahí en amarillo, porque son muy interesantes. Dice, también los miembros que apoyen a sus ancianos, dice, los miembros de la iglesia que apoyen a sus ancianos, porque ellos velan por las almas como quienes han de dar cuentas. Muy importante. Dice, elder, como persona mayor o respetada, uso general, no es un cargo. O sea, el elder, el sacerdote, es un uso general, no es un cargo. Dice, el consejo de los mayores no deben ser menospreciados a la ligera. Un hermano mayor ni en la fe, ánimo a los obreros más jóvenes. Pero entonces aquí es donde este título en azul es donde cambia. Dice, resumen doctrinal adventista del uso de elder. Elder, cargo, aquí dice anciano de iglesia, presbiterio y anciano. Elder mayor en edad, personal respetada, consejo sabio de experiencia, sabio por experiencia. Se está moviendo, señores, que no es un cargo, no es un cargo, es una posición, es un liderazgo espiritual, disciplina, enseñanza, apoyo y un modelo apostólico del gobierno de la iglesia. Wow, un modelo apostólico del modelo de la iglesia, está tremendo. Dice, la iglesia adventista el séptimo día adoptó la palabra anciano al referirse al líder espiritual local. Escuche bien, porque eso es donde yo le señalo aquí. La iglesia del séptimo día adoptó la palabra anciano para referirse a un líder espiritual local. 1 Timoteo 3, 1 Timoteo 3, Tito 1.
en perfecta armonía con el uso que se hace. De hecho, lo que Pablo señaló ahí, el anciano era un sacerdote. O sea, no era un líder espiritual local, ¿no? Eso de local no existe tampoco. Porque ya yo se lo leí allí en Timoteo. ¿De qué se trataba Timoteo y Tito? No eras un anciano, porque era un anciano, un elder, es un anciano, sacerdote del templo, con conocimiento en la palabra de Dios y una experiencia espiritual para dirigir las iglesias. O sea, entonces aquí las iglesias adventistas el séptimo día adoptó. En primer lugar, adopta. O sea, no tiene ninguna autoridad para adoptar, porque ya tenemos el espíritu de la profecía. Y si usted está en contra del espíritu de la profecía, usted está en contra de la palabra de Dios, porque fue Dios que lo designó, así dice. Aquí tiene una comparación completa, clara en español, entre anciano y pastor según los escritos de Ellen G. White, útil para estudio bíblico y aclaración doctrinal adventista. No creo que haya una diferencia, dice, comparación entre anciano y pastor según Ellen G. White. Vamos a ver qué dice. Dice, ambos cargos como ministro ordenado por Dios para el cuidado espiritual de las iglesias, pero reconoce distinciones claras entre sus funciones y autoridades. Vamos a ver cuáles son esas. Entonces, y vemos aquí, fíjese, esta fotografía, vamos a ampliarla más para que se pueda ver mejor. La mayoría conocen esa fotografía. Y los hombres que están ahí, en primer lugar dice los adventistas del séptimo día hacen un cambio teológico en el adventismo de la naturaleza de Cristo. En 1957 hacen un cambio en la naturaleza de Cristo, pero pueden hacer un cambio. ¿Están autorizados a hacer cambio? No lo creo. En la naturaleza de Cristo, dice. Entonces, estas fueron la gente que empezaron a hacer cambios en 1957, donde cambiaron. Ellos dicen que adoptaron ese nombre de anciano para ponerlo, pero ellos se pusieron el nombre de pastor, pero que el nombre de pastor solo lo lleva Cristo. Salmo 23, Jehová es mi pastor. Entonces dice aquí Walter R. Martin, Donald Gray Barnhouse, M.L. Andresen, Leroy Edwin, Rick Walter Edwin, y T. Unry, y Anderson Roy Allen, y R.R. Fitzgerald. Entonces estos fueron los hombres que convirtieron aquellas organizaciones que tenía Ellen G. White en conferencias, hicieron cambios y ellos adoptaron, como yo le leí ahorita. Entonces estamos viendo de que si ellos adoptaron, eso está mal. Dice aquí, Ellen G. White fue profeta. Y mírenlo ahí como lo dice. Ella fue profeta. Ellen G. White, profeta adventista. Dice, la sustitución de la ley humana en lugar de la ley de Dios. La sustitución. Y ya habla de eso mismo. Que el hombre sustituye, adopta, busca, ¿no? Dice la sustitución de leyes humanas en lugar de la ley de Dios, la exaltación del domingo prescrita por una simple autoridad humana en reemplazo del sábado bíblico constituye el último acto del drama. Cuando esta situación sea universal, Dios se revelará, se levantará en su majestad y sacudirá poderosamente la tierra, castigará a los habitantes del mundo por su iniquidad, y la tierra no encubrirá más sangre ni ocultará más sus muertos. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 142.
Y lo estamos viendo ahí, Ellen White, profeta adventista. Ella no cambió nada, absolutamente nada. Absolutamente nada cambió ella. Y lo podemos ver, fíjense ahí. Nada cambió ella. Entonces, esto es muy importante que nosotros entendamos, porque como yo le estaba leyendo aquí, hay cambios. ¿Y qué dice? Que fíjense a lo que dice aquí. Esto nos define a nosotros. Esto nos define a ver qué es lo que yo le estaba leyendo ahorita. ¿Qué fue lo que yo le leí ahorita? Que Pablo había designado algunos ancianos en las iglesias. ¿Qué significa anciano? Como sacerdote de las iglesias. No como sacerdote, no sacerdote. Dice, la frase proviene de la Biblia, específicamente del libro de Santiago 5:14, que instruye a los enfermos a llamar a los ancianos de las iglesias para que oren por ellos y los unjan con aceite. Entonces la pregunta mía es, escúcheme bien, si Dios en verdad llama a los ancianos, entonces, ¿quién fue que tomó la parte de los pastores? Por ejemplo, como dice aquí, porque yo le leí a usted de ahí que dice que ellos adoptaron esa parte, ellos adoptaron eso. Entonces, si lo adoptaron, Dios no está con ellos ahí, Dios no está presente. Fue como el concilio de Nicea, ellos adoptaron la palabra llamarse padre, llamarse papa en latín. Papa en latín es padre. Entonces, ellos tomaron esa decisión, no fue Dios, ni la Biblia lo dice. Entonces, así mismo, dos hombres que yo le presenté ahí, adoptaron esa idea de ellos llamarse pastor, pero pastor solo hay uno que se llama Jesucristo, Jehová. Entonces, dice Pablo que él puso ancianos, que esos ancianos son los mismos sacerdotes, y en el tiempo de Ellen White se le llamaba elder. Entonces, dice aquí que cuando uno está enfermo, Santiago 5:14, que llamen a los ancianos de la iglesia para que oren por ellos y los unjan con aceite. La creencia es que la oración de fe sanará al enfermo y que el Señor lo levantará. Pero si usted unge a una persona con aceite y esa persona se muere, en usted no hay ningún poder. Dios no ha puesto ningún poder. Entonces, estamos hablando ahí que hay una falsificación. Hay una falsificación en que las iglesias adventistas en ese tiempo se consideraran aptas para ellos hacer esos cambios cuando ni siquiera la profeta Ellen de White lo había hecho. Entonces dice aquí, versículo de referencia, Santiago 5:14-15, procedimiento de llamar a los ancianos de la iglesia. Pero ¿por qué no dice pastor? ¿Sabe por qué no dice pastor? Porque los ancianos son los mismos sacerdotes, son los mismos pastores. Pero ¿qué pasa? Que los dirigentes de la conferencia adventista se pusieron pastores y decidieron adoptar el nombre de anciano, poner a cualquier persona ahí que cubra ese espacio. Entonces, es algo en lo cual Dios dice que no se le cambiará su ley, nada se le cambiará, Señor, y nada se le puede cambiar a su palabra, a su precepto y estatuto y su derecho. No se le puede cambiar nada. Dice, fíjense lo que dice aquí. Y otra parte importante que dice comparación clara según lo que dice aquí. Dice ordenación del líder no pastoral, o sea, el del líder. Eso fue los cambios que hizo la iglesia adventista, mírenlo ahí. Entonces, esos son los cambios que hizo la iglesia adventista, no lo que hizo Elena G. de White. Trazar planes para la misión, míralo ahí, esos fueron ellos
Dice, el pastor es un ministro ordenado con autoridad espiritual más amplia. O sea, fue lo que yo le leí ahorita. El elder era un ministro ordenado con autoridad espiritual más amplia. Y ellos pusieron más amplia, o sea, como más amplia que el elder. Entonces, eso ahí fue. Entonces, fíjese lo que dice aquí. Helena G. de White, punto 5. Helena G. de White dice que ancianos y pastores son lo mismo. Lo están viendo ahí en azul. No fui yo que lo escribí. Yo no lo escribí. Pero aquí ellos dicen que el pastor es un ministro ordenado con autoridad espiritual más amplia. Aquí arriba, mírenlo ahí arriba. Pero aquí abajo, Helena G. de White dice que ancianos y pastores son lo mismo. Entonces, estamos llevando una disyuntiva en la cual pone el espíritu profecía de relajo. Dice aquí, en los primeros años, fíjense ahí, voy a ponerlo más grande, mírenlo ahí, en amarillo. Conclusión final, dice, en los primeros años, Ellen de White sí llamó elder a los pastores. Más tarde el término se restringió a ancianos locales. Oye, se restringió. ¿Por quién se restringió? Por los hombres que yo les mostré. Esos fueron los que dividieron las iglesias que tenía Ellen de White en conferencias, todos esos hombres, a través de los años. Dice, Ellen de White distingue claramente en los deberes del anciano y del pastor. Dice, la iglesia adventista mantuvo esa misma distinción teológica. Oye eso, distinción teológica. Citas textuales especifican que Ellen de White, donde aparezcan, dice el del aplicado a pastores, el del aplicado a ancianos locales, enseñanza doctrinal sobre ambos cargos. O sea, no tiene sentido, no se están contradiciendo. O sea, los comentarios de los líderes de la conferencia con los comentarios de Ellen de White se están confundiendo. Dice, aquí tiene una explicación clara, doctrinal, basada en los escritos del NG de White, es sobre si el elder anciano fue alguna vez para referirse a pastores. Es increíble, señores, y lo que está sucediendo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, esto lo hizo la conferencia, ya la conferencia general. Aquí está el resumen doctrinal según, ellos pusieron según Ellen de White, pero eso no tiene sentido porque Ellen de White dijo que anciano y pastor son lo mismo. Entonces aquí ellos hacen una diferencia para diferenciarse uno de otro. Dice que la ordenación, sí, ministro, ordenado y el anciano ordenado como anciano local. Dice bautismo, sí, el pastor puede bautizar, el anciano no puede bautizar, pero ahí yo tengo que Felipe en Hechos 8:26 bautizó. Entonces, si Felipe era un elder, era un anciano, era un sacerdote, Felipe era un elder. Entonces, Felipe bautizó al eunuco, al príncipe eunuco. Eso está en, me ven Hecho, aquí está Hecho 8, vamos a verlo hoy, Hecho 8:26, aquí está, 26, dice, y el ángel del Señor, wow, maravilloso, el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, a camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y se fue, y he aquí un etíope, eunuco, hombre de gran autoridad bajo Candace, reina de los etíopes, el cual estaba a cargo de todo su tesoro, y había venido a Jerusalén para adorar. Y regresaba y sentado en su carro leía la profecía de Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a él, a este carro. Y corriendo Felipe hacia él, le oyó que leía la profecía de Isaías y le dijo, ¿entiende lo que lees? Y dijo, ¿cómo podré, a no ser de que alguien me enseñe? Y rogó a Felipe que
supiese y sentarse con él. Entonces, ¿dónde estamos viendo, señores, la importancia de que un anciano debe tener bastante conocimiento de la palabra de Dios? No es una persona que se traiga. En los tiempos de Pablo, Pablo usaba gente que él mismo preparaba, porque Jesús dijo, y hacer discípulos, y hacer discípulos. No es solo bautizar y hacer discípulos, es enseñarle la doctrina que están en la Biblia para que aprendan. Entonces, vemos ese ejemplo ahí. También vemos más ejemplos que están aquí abajo. Dice, fíjese lo que dice aquí en amarillo. Dice, ambos deben de velar por las almas. Ambos deben enseñar y predicar y dar ejemplo. Dice, enseña a ancianos, y dice, Ellen G. White enseña que ancianos y pastores tienen la responsabilidad de guiar espiritualmente a la iglesia. ¿Está viendo ahí? Entonces, pastor es un evangélico ordenado con autoridad otorgada por la conferencia. Lo está viendo. Por la conferencia, no por Dios, no por Ellen G. White. La palabra de Dios dice, cree a la ley y a los profetas y seré prosperado. Dice, el anciano Eldel es un líder local de la iglesia. Entonces, es donde la conferencia demigra al anciano cuando Pablo lo dejó como sacerdote de las iglesias primitivas. Entonces, estamos viendo la diferencia, señores, ahí. Entonces, y es increíble. Dice aquí, funciones del anciano, según Ellen G. White. Mírenlo ahí, a ponérselo en grande. Funciones del anciano, según Ellen G. White, dirigir el culto, predicar cuando sea necesario. Entonces, estamos viendo, señores, que hay muchas cosas y también aquí hay muchas funciones. Y imagínate, fíjate lo que dice aquí, bautizar, dice funciones que Ellen White que enseñó que corresponden al ministro, al pastor, al de bautizar y organizar la iglesia, organizar anciano y diácono, presidir la Santa Cena, preferentemente relación entre anciano y pastor según Ellen G. White. No soy yo, señores, mírenlo ahí. Relación entre anciano y pastor según Ellen White. Entonces, no soy yo que lo estoy diciendo, señores. Entonces, todo eso se ha cambiado. Y fíjate aquí donde dice el esposo de ella, dice Eldel James White, que era el esposo de ella. Eldel Joseph Bake. Están viendo, déjame ponerlo más grande para que se vea. Mírenlo ahí. Ejemplo histórico de uso común. Ahí está Eldel J.N. Andrews. Eldel Uriah Smith. Eldel George Boller y Eldel A.G. Daniels. Entonces estamos viendo, dice, también se refería así a los pastores de su tiempo. ¿Lo está viendo? Mírenlo ahí. Que lo pongo en grande para que vean que no soy yo. Dice, también se refería así a los pastores de sus tiempos. O sea que no se, la palabra pastor en el tiempo de Ellen G. White no existía, sino la palabra era Eldel. Esa era la palabra que se usaba, pero después vinieron la conferencia, estos líderes de la conferencia adventista y cambiaron el nombre por pastor. Entonces, sin autorización de Dios. Entonces, fíjate aquí, pastor White, pastor Andrew, pastor Smith. Dice ella que esto era equivalente a decir hoy pastor White, pastor Andrew, pastor Smith. Entonces, los comentarios de la conferencia contradicen los puntos de Ellen G. White. Entonces, sí, es una contradicción grande. Y esto es un seminario bueno que se le debería de dar a cada anciano y a cada pastor que empieza nuevo. Y a la mayoría que son viejos, porque me imagino que los viejos no conocen de esto. Dice, el título Eldel era el término oficial usado para un ministro ordenado, tal como el Nuevo Testamento usa presbítero o
anciano para los líderes espirituales de la iglesia. ¿Lo ven ahí? ¿Por qué se usaba el para los pastores? Habrían tres razones. El modelo bíblico, que es el que Pablo usó, y los adventistas eran antititularistas y no existían o aún una figura claramente diferenciada entre anciano local y pastor. Entonces, esa distinción vino más tarde, por eso un elder podía ser un pastor. Eso es lo que dicen ellos. Cuando cambió el uso cambió 1900 a 1930, 30 años después. Dice, la iglesia adventista comenzó a diferenciar pastor, ministro y ministro ordenado con responsabilidad distrital de la conferencia. ¿Ves? Que eso es un invento de la conferencia. No fue que Elena G. de White lo hizo. Ahí está claro. Ni que ellos lo hicieron, sino ellos mismos lo cambiaron. Entonces, es importante que usted entienda esto. ¿Sabe por qué es importante? Porque ahí es donde está la fe del cristiano. Mira lo que dice aquí. Dice, los predicadores no deben tener escrúpulos para predicar la palabra, para predicar la verdad, tal como se encuentra en la palabra de Dios. Que la verdad corte, dice. Se me ha mostrado que la razón por la cual los ministros no tienen más éxito es que temen herir sentimientos, temen no ser corteses y bajan el nivel de la verdad y ocultan, si es posible, la peculiaridad de nuestra fe. Yo vi que Dios no podía hacerlo exitoso. La verdad debe ser señalada y la necesidad de una decisión ungida. Y como los falsos pastores están gritando paz y están predicando cosas suaves, los siervos de Dios deben gritar en voz alta, no escatimar y dejar el resultado con Dios. Spiritual Gift, tomo 2, página 284. Entonces estamos viendo ahí de que eso es así. Y aquí vemos, por ejemplo, San Almar es un CEO judío que tiene bastante dinero y Tucker Carlson ya le hizo una entrevista y él dice que ya hoy en día podemos llamarle también a la inteligencia artificial Dios. Lo estamos viendo ahí. Usted mismo mírelo ahí. Eso es impresionante, ¿no? Que ya hoy día a las inteligencias artificiales quisiéramos llamarle Dios. Mírenlo ahí. Entonces, hay un problema aquí en esto, porque aquí dices en Mateo 28, ya termino con esto, Mateo 28 dice la frase, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, proviene del versículo de la Biblia, Mateo 28, 18, donde Jesús se le dice a sus discípulos, significa que Jesús tiene toda la autoridad, tanto en el mundo espiritual como en el físico, y esa autoridad la que Él usa para dar la gran comisión a sus seguidores. Jesús es el que da la autoridad para hacer esto, para hacer aquello, para cambiar aquí, para cambiar allá. Es Jesús. No es una conferencia, no es un hombre. El hombre no puede modificar ya lo que Dios ha hecho, lo que los profetas han hecho, lo que Pablo hizo. El hombre no puede modificar. Por eso es que yo le digo a usted, ¿por qué Jesús no le responde? Porque usted ha seguido los pensamientos, los pasos de los hombres y la palabra de Dios dice, maldito es el hombre y maldita es la mujer que cree en otro hombre. No se puede solamente creer en la palabra de Dios, porque esa es la palabra viva y eficaz. Entonces, ¿cómo usted puede pretender que Dios le va a responder cuando usted no le cree a los profetas? Porque la palabra de Dios dice, crea la ley y a los profetas, y viviréis, y cree a los profetas y seréis prosperados. Entonces, hay un contraste entre la mente del ser humano y
y la ley de Dios y el testimonio de Dios. Entonces, ya te sabe, ese era el mensaje para este momento. Que el Hashem lo bendiga. Shalom.